en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos aquí una mesa muy significativa. Vamos a ir presentando a cada una. Sabemos que hay presiones de tiempo y bueno, pues en ese sentido vamos a presentar a la senadora Angélica de la Peña, aquí presente, que ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y para dar inicio vamos a darle a ella la palabra. Por favor. Buenos días. Queremos dar las gracias a que asistan a esta conferencia. Queremos plantear algunas preocupaciones que tenemos y que estamos llevando a la negociación alrededor de las reformas a la ley de telecomunicaciones y, por supuesto, telecomunicaciones y radiodifusión, y, por supuesto, cómo va el proceso de negociación para atender las preocupaciones de distintas organizaciones no gubernamentales y de distintas académicas que han estado planteándonos al Senado de la República sean tomadas en consideración. Por supuesto, me permite sacar lo que llegue, Alejandra. Sí. La senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, ya viene en camino. Como ustedes saben, hay una gran cantidad de actividades y, por lo tanto, me parece muy relevante que demos la voz a las tres compañeras que nos acompañan. Es la doctora Aimee Vega, que viene del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, conocido por sus siglas de la UNAM. Es una de las expertas feministas en medios de comunicación que tiene años y años y años trabajando esta materia. Pertenece además a la red de investigadoras por la vida y libertad de las mujeres y tiene una gran expertise. Damos la bienvenida a la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que ya se incorpora. La periodista María Eugenia Chávez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y que se conoce como AMARC, y que tiene también una currícula muy importante de lucha, de investigación docta. Justamente ella representa una parte muy importante que tiene que ser visibilizada en el marco de las discusiones de estas materias y, por supuesto, ha hecho propuestas muy importantes que también vamos a escucharle en un ratito más. La periodista Yunoel Rangel, que ella viene de CIMAC, que es Comunicación e Información de la Mujer. Ustedes saben, esta red de periodistas, de mujeres periodistas en el país, que por supuesto no hay tema que tenga que ver con los derechos de las mujeres y sobre todo vinculados a los distintos aspectos del área de comunicación, que no tengan una voz también muy experta y que por supuesto agradecemos mucho su presencia. Yo voy a darle la voz a las tres compañeras para escucharles y luego la señora senadora Barrales y yo haremos un recuento de cómo van las negociaciones en esta materia para cerrar la conferencia, ¿les parece? ¿Usan la palabra así como las presenté? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces vamos a intentar ser muy breves para que los señores medios de comunicación puedan permanecer todo el tiempo acá, porque hay muchas actividades, y sobre todo para que puedan integrar de manera sintética la preocupación que cada una de ustedes plantea. Por favor, doctora Aimee Vega, si es tan amable. Muchas gracias, buenos días a mis compañeras, desde luego, y a las senadoras Angélica de la Peña, Alejandra Barrales y Dolores Padierna por haber abierto esta posibilidad que nos parece muy significativa. Por fin estamos logrando interlocución con tomadoras de decisiones en torno a esto que nos parece fundamental, que es la incidencia que tiene la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión en los derechos humanos de las mujeres. Hace 15 días celebramos en este mismo foro, un foro justamente en el que nos dimos al análisis de este tema y señalábamos cómo la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión está directamente vinculada con instrumentos jurídicos de derechos humanos que existen a nivel internacional y nacional. Mencionábamos la Plataforma de Acción de Beijing de la ONU, publicada en 1995, y su capítulo J, Mujeres y Medios de Difusión, cómo este capítulo enlista
acciones puntuales por llevar a cabo por los Estados miembros de la ONU en torno a el derecho humano de las mujeres a comunicar y sus derechos a la información. Ya desde 1995 la plataforma ponía sobre la mesa la importancia de impulsar legislaciones y regulaciones de medios de comunicación y de telecomunicaciones con perspectiva de género a fin de garantizar el acceso de las mujeres a estos derechos, pero también ponía de relieve la importancia de esta transición digital o de incluir en este tránsito a la comunicación digital el desarrollo de mujeres y de niñas. Mencionábamos también la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Belém do Pará, que son instrumentos de derechos humanos de las mujeres y de las niñas que ponen de relieve acciones para la no discriminación y en el centro colocan a los medios de comunicación en esta materia. Decíamos en nuestro análisis que la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal y que está en análisis en este Senado de la República no contempla, no promueve la igualdad de género y entonces desde esta perspectiva nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio a partir del cual hemos estado trabajando con las senadoras. Y este ejercicio consistió en revisar artículo por artículo, capítulo por capítulo y artículo por artículo la iniciativa del Ejecutivo Federal y comprobamos que efectivamente esta iniciativa tiene mucho que ver con los derechos humanos, la ciudadanía de mujeres y de niñas en este país. Desde esta perspectiva hemos hecho propuestas de modificaciones a los capítulos de disposiciones generales, órgano regulador, el IFETEL, concesiones, neutralidad de la red, cobertura universal, contenidos, producción nacional y producción nacional independiente, derechos de las audiencias, sanciones y sistema público de radiodifusión. Algunos de los mecanismos centrales y acciones contenidos en la propuesta que presentamos y que nos parece clave y que es deseable que queden en esta reforma son, en primer lugar, impulsar el servicio público con perspectiva de género, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a los sistemas de comunicación y a la oferta mediante sistemas de distribución que no requieran el uso de tecnologías de acceso condicional. También impulsar la participación, la igualdad de género en todos los niveles del órgano regulador. Estamos hablando desde su comité de evaluación, consejo consultivo, comisionados, presidencia y secretaría, y la inclusión al menos de una persona representante experta en igualdad de género, a fin de que pueda contribuir en el desarrollo de mecanismos y acciones que garanticen el acceso pleno de las mujeres y las niñas a los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones en el marco de las acciones de este Instituto Federal de Telecomunicaciones. En tercer lugar, proponemos impulsar el sistema de concesión con perspectiva de género con el fin de que las concesiones favorezcan la participación de las mujeres en la propiedad, la dirección y la administración de las industrias del sector de la radiodifusión y de telecomunicaciones. También garantizar el acceso y participación de las mujeres a las empresas de ambos sectores y de promover el respeto irrestricto a sus derechos laborales. Igualmente, impulsar e incrementar la participación de las mujeres en la producción de contenidos audiovisuales y en esta propuesta nosotras ponemos énfasis en la importancia de que el Estado mexicano aliente la producción independiente por parte de colectivos de mujeres mediante la facilitación de recursos y de capacitación. Asimismo, garantizar el acceso universal con perspectiva de género, de manera que todas las mujeres y las niñas puedan acceder a las nuevas tecnologías de comunicación e información en condiciones de igualdad. Promover la producción de contenidos audiovisuales con perspectiva de género, que esto incluye, desde luego, promover la erradicación de estereotipos sexistas en las producciones audiovisuales y en la publicidad, y de garantizar que las producciones que representen un interés para las mujeres puedan tener difusión a través de los distintos medios de comunicación y de las plataformas digitales. Asimismo, nos parece fundamental que esta ley garantice la creación de un Programa Nacional de Educación para los Medios y las Tecnologías de Información con perspectiva de género, y esto definitivamente involucraría las tareas de la Secretaría de Educación Pública en la formación de audiencias críticas y en la operación de nuevas tecnologías desde la infancia. También impulsar defensorías de las audiencias, esta figura que se encuentra en la iniciativa que se está discutiendo, que promuevan los derechos de las mujeres y de las niñas en los contenidos audiovisuales y en la publicidad, pero también proponer mecanismos que garanticen los derechos de las mujeres como usuarias de los servicios de telecomunicaciones, que es un capítulo que no está contenido en la actual iniciativa.
Asimismo, impulsar la autorregulación con perspectiva de género, lo cual no anula desde luego la regulación, y en este punto consideramos que la ley debería fomentar, en la medida en la que no atente en contra de la libertad de expresión, el desarrollo de directrices profesionales, códigos de ética y otras formas de autorregulación que fomenten la presentación de imágenes no discriminatorias de las mujeres en los contenidos audiovisuales. También garantizar la propiedad intelectual con perspectiva de género, a fin de garantizar que los derechos reconocidos a favor de las mujeres productoras protejan su propiedad intelectual, garantizar su derecho de réplica y consideramos importante la creación de dos figuras. Una, el Consejo del Derecho Humano de las Mujeres y las Niñas a Comunicar y a la Información, que en el marco del IFETEL tenga entre sus responsabilidades la vigilancia del cumplimiento de los mecanismos y las acciones que proponemos, y consideramos que un insumo fundamental para que este Consejo pueda ejercer acciones es la constitución de un observatorio del derecho humano de las mujeres y las niñas a comunicar y la información, que tenga como principal responsabilidad documentar todos los aspectos de la agenda de género y comunicación en México, como sucede en otras partes del mundo. ¿Qué pasa con las mujeres y las niñas y su acceso a las nuevas tecnologías? ¿Qué sucede en materia de contenidos audiovisuales y de la publicidad? ¿Qué sucede en materia de acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación? ¿Qué sucede en materia de educación para los medios con perspectiva de género y del cumplimiento o más bien de la garantía del ejercicio de los derechos de mujeres y de niñas como audiencias y usuarias de servicios de telecomunicaciones? Con esto cierro y solamente enfatizar entonces que la agenda de género y comunicación relacionada con la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión es amplia, es integral, que no solamente tiene que ver con garantizar la eliminación de estereotipos sexistas de los contenidos audiovisuales y de la publicidad, sino que esa acción en particular tiene relación con otros aspectos, con acceso y participación, con educación para los medios, con garantizar que en el IFETEL y en los órganos que toman decisiones existan o sean incluidas personas expertas en materia de igualdad de género, a fin de que estas políticas, las políticas que vayan avanzando en esta materia tan importante, garanticen el acceso de las mujeres y de las niñas al derecho humano a comunicar y a la información. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Aimé. Por favor, ahora tiene la voz la periodista María Eugenia Chávez, si es tan amable, en esta conferencia de prensa. Buenos días, muchas gracias. Miren, la trayectoria que hemos seguido en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en relación a la participación de las mujeres en las radios comunitarias viene de una lucha que las propias mujeres comunicadoras han venido llevando a cabo. Y esto, por supuesto, tiene que ver con un sistema complejo de los medios de comunicación donde las relaciones de poder se reproducen. No es el único espacio donde las relaciones, por supuesto, de poder están en desigualdad o ponen en desigualdad a las mujeres. También veíamos hace unos días que incluso en presidencias sacaban un cuadro de comparación de la diferencia entre los salarios que recibe un hombre y una mujer por los mismos puestos. Esa es una realidad, la conocemos, la sabemos. La cuestión es cómo las mujeres hemos emprendido un camino de exigencia de los derechos en todos los ámbitos de la vida social. Y cómo la ley de telecomunicaciones, en relación a los medios de comunicación, no se excluye de esa lucha. En ese sentido, las mujeres de las radios comunitarias hemos creado algunas estrategias que nos parecen que no tiene que quedar restringido a ese tipo de medios de comunicación, sino que pueden extenderse a los medios de comunicación comerciales y a los medios de comunicación públicos. Sobre todo los medios de comunicación públicos en términos de que son medios de Estado que tienen una estructura que les permite introducir la perspectiva de género con mucho más facilidad. Yo creo que las mujeres podemos exigir nuestros derechos desde dos ámbitos. Una es con acciones legislativas, con acciones afirmativas, es decir, un tanto desde arriba hacia abajo, pero también desde la base y desde la práctica cotidiana del periodismo y de la comunicación en los medios. Nosotras, en particular,
tenemos 3 ámbitos de incidencia. Nos parece que tiene que quedar regulada la relación que las mujeres tienen dentro de sus propios medios de comunicación y los mecanismos para la exigencia de derechos al interior de los medios de comunicación, es decir, cómo las mujeres pueden dentro de sus propios medios colocarse en puestos de toma de decisiones. La otra tiene que ver con cómo esos medios de comunicación transversalizan la perspectiva de género en la programación. Es decir, ¿qué tanto los medios están retomando las problemáticas sociales de desigualdad? Y cómo a través de la programación también se hace incidencia política y se transforma culturalmente la manera en que nos relacionamos hombres y mujeres. Y por otro lado, ¿de qué manera estamos dando respuesta en otro ámbito de relación que tiene que ver con las propias mujeres, que son nuestra audiencia? ¿Qué tanto el medio de comunicación puede dar respuesta? Aimé hizo un desglose mucho más detallado y profundo de cuáles son las propuestas que la Alianza de Mujeres por el Derecho a la Comunicación de las Mujeres tenemos, que somos una alianza conformada por varias organizaciones. No voy a ahondar yo en eso, ese documento de hecho está en manos de las senadoras y también quiero agradecer aquí la sensibilidad que han tenido para escucharnos y para dimensionar la importancia del tema de la participación de las mujeres en los medios de comunicación y la exigencia de sus derechos en esos ámbitos. Pero sí quiero decir que si bien en los medios de comunicación comunicación comunitarios, hemos estado trabajando desde una iniciativa propia, esta iniciativa propia no es suficiente, es decir, no es suficiente que haya una buena intención en los códigos de ética de respetar los derechos de las mujeres. Creemos que es necesario también regular esa exigencia de los derechos. Gracias. Sí, muchas gracias. Por favor, Yunuel Rangel, si está amable. Muchas gracias. Buenos días a mis compañeras y buenos días a mis compañeros periodistas y compañeras. Justamente esto, lo que hoy nos ocupa, el tema que hoy nos ocupa es justamente la materia prima de esta reforma, el derecho a la información, el derecho a acceder a ella, a producirla y a emitirla desde la diversidad de miradas y de la que las mujeres hemos estado prácticamente excluidas hasta ahora. Justo coincido con lo que decía mi compañera María Eugenia, se trata de lograr legislaciones más integrales, con acceso y participación de las mujeres y que les permitan acceder y participar a las mujeres en los medios de comunicación. Estas relaciones de poder que se producen entre los medios de comunicación y muchas veces los gobiernos, también produce una discriminación en contra de nosotras que en esta discusión no se puede obviar, y es la violencia que se está perpetrando en contra de periodistas. La legislación también las está excluyendo. En los últimos 10 años hemos visto un incremento alarmante de la violencia que se comete en contra de las mujeres periodistas, sin que esto esté logrando ser reflejado ni en los datos oficiales ni en la legislación. Hoy como nunca contamos con una normativa increíble para defender y proteger los derechos humanos de las y los periodistas, sin embargo carecen de una perspectiva de género. Sin esta situación y sin tomar en cuenta las condiciones laborales en las que hoy permanecen las periodistas, no se puede hacer una normatividad integral y que obedezca a los derechos humanos, pero que tampoco permita acortar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Hay una normatividad también internacional en torno a la violencia contra periodistas, ya muchas de ellas las mencionaba la doctora Aimé. El año anterior, por primera vez, la CEDAW hizo recomendaciones específicas para atender la violencia que se comete en contra de mujeres periodistas en México. Se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y en 2013, bueno, en el informe que aparece hoy de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, a través de su Relatoría de Libertad de Expresión, hace también un llamado por primera vez a atender la violencia contra periodistas, contra mujeres periodistas desde una perspectiva de género. Es decir, ninguna normatividad puede estar exenta
de esta perspectiva que permite dotar e impulsar los derechos de más del 51% de la población que somos las mujeres. La Ley de Telecomunicaciones debe necesariamente incluir la igualdad de género, promover la erradicación de estereotipos sexistas de los contenidos, favorecer estas audiencias activas y programas de capacitación para los medios. Todos estos puntos de que ya nos detallaba la doctora Aimé, pero sin condiciones laborales dignas para las periodistas y sin una seguridad adecuada para ejercer su labor periodística en este contexto, es imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, Junel. Ahora, por favor, la señora senadora Alejandra Barrales. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con mucho afecto, con mucho gusto a las distinguidas compañeras que están aquí al frente conmigo en este presidium, pero también agradezco, por supuesto, la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación. No han sido pocas las expresiones que hemos conocido recientemente a partir de que se da a conocer este espacio, la apertura de este espacio en este trayecto de reforma a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Abrimos un espacio para revisar perspectiva de género, para revisar toda la presencia, el concepto pues de género que tiene o que no tiene esta reforma en materia de telecomunicaciones, y no han sido pocas las voces que se han asumido pues sorprendidas, otras más que han preguntado incluso qué tiene que ver la perspectiva de género con el tema de telecomunicaciones. Y bueno, ya no los distraigo compartiéndoles algunas afirmaciones en medios de comunicación que incluso nos acusan de querer usar el tema como distractor, porque es un tema que sabemos que a nadie le importa y que no tiene nada que ver con los medios. Eso confirma y refleja lo urgente que es para nuestra sociedad en general el seguir visibilizando la perspectiva de género en las diferentes actividades, sobre todo en el ámbito legislativo, que tenemos que desarrollar, porque esas expresiones son consecuencia precisamente de ese carácter formativo e informativo que cada vez más los medios de comunicación, no todos, pero una gran mayoría, han ido dejando de lado para convertirse entonces en espacios de diversión, con lo cual, por supuesto, no estamos en desacuerdo, creemos que está muy bien que los medios también diviertan a la gente, pero sin abandonar el carácter formativo y el carácter informativo que deben tener. Datos recientes de la CEPAL nos confirman que son en México 95% de los hogares los que cuentan con una televisión. Esto nos da una claridad del impacto que tiene lo que ahí se dice, lo que ahí no se dice, lo que ahí se forma o lo que ahí se deforma. Y por ello, por supuesto, nuestro interés de que en estas reformas secundarias en materia de telecomunicaciones, pues que sea, por supuesto, considerada la perspectiva de género. Han sido varias ya las convenciones mundiales para atender esta temática de género, las que han señalado precisamente que es importante hacer de los medios de comunicación, que es importante hacer de la información, la tecnología digital, hacernos aliadas o hacerlas aliadas de las mujeres, aliadas de la perspectiva de género. Ese es nuestro objetivo fundamentalmente, por eso hemos abierto desde el PRD un espacio para abordar este tema, por eso hemos escuchado, vamos a seguir escuchando y conociendo las propuestas de las compañeras, de estas mujeres que tienen experiencia, que tienen conocimiento sobre este tema y que nos han venido apoyando para que en este trayecto podamos buscar incidir en este tema de perspectiva de género. Quiero referirme, por ejemplo, a lo que tiene que ver con nuestras niñas, a lo que tiene que ver en general con mujeres, pero que buscamos que posterior a esta reforma podamos tener un avance que sea visible
en materia de género y que se refleje en los medios y en el acceso a la tecnología en nuestro país. Queremos garantizar que las niñas tengan acceso a la comunicación, que tengan acceso a la tecnología. Queremos garantizar que el lenguaje que se utilice en los diferentes medios de comunicación no discrimine, no siga haciendo pues de la presencia de las mujeres un adorno, un fetiche, un tema pues que no cumpla con otra función, y que finalmente estos conceptos se van asumiendo, se van adquiriendo en nuestra sociedad. Por eso nos interesa mucho todo este trabajo que podamos desarrollar. Queremos comentarles que, por supuesto, que en estas primeras reuniones que se han tenido dentro y fuera del PRD, reuniones que se han tenido incluso con gobierno federal, han sido las senadoras del PRD quienes se han encargado primordialmente de hacer propuestas, en principio, que nos permitan garantizar que todos estos temas, todas estas preocupaciones que estamos señalando, se puedan ver reflejadas. Queremos erradicar los estereotipos sexistas en los medios de comunicación, así como vemos en una pantalla que de repente a un menor se le cubre el rostro para salvaguardar su integridad, seguridad, etcétera. Queremos que vengan modificaciones que reflejen el interés de nuestra sociedad mexicana por salvaguardar la equidad, la igualdad, la perspectiva de género en el desarrollo pues de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información. Básicamente ese es nuestro objetivo. Nosotros hemos entregado y vamos a seguir entregando diferentes propuestas en la medida que vayan avanzando estas reuniones. Y bueno, pues es parte del trabajo que vamos a seguir realizando. Lo que logremos hacer, porque estoy convencida que se va a ver reflejado, pues seguramente no la totalidad de las propuestas que hagamos, porque también somos objetivas y sabemos que no todo se va a poder materializar, pero estamos seguras que su presencia, su apoyo, su participación se va a ver reflejado en este proceso, y lo más importante, pues que vendrá un beneficio también en este sentido para nuestra sociedad. Por nuestra parte, eso sería básicamente el objetivo. Reiterarles, a reserva de detallarles información en un ratito más, la semana entrante vamos a volver a tener un espacio para audiencias y particularmente vamos a cuidar que esté presente la perspectiva de género. Muy bien, gracias. Bueno, hay, como ustedes saben, negociaciones que estamos emprendiendo para ver de manera puntual algunos temas que nos preocupan. Una parte importante de esta preocupación se expresa con los temas que hoy estamos abordando con nuestras compañeras, a quienes hoy tenemos en esta conferencia de prensa. Nos importa mucho que tenga la nueva ley, que finalmente se dictamine, las nuevas leyes, las reformas tengan un enfoque totalmente distinto al que efectivamente se denotó en la iniciativa que se envió al Senado de la República. Las compañeras ya han planteado sus inquietudes y nos parece muy relevante insistir en que es posible en esta ley, que ciertamente es una ley eminentemente técnica, pueda tener perspectiva de género. Claro que sí. Y hemos identificado los artículos que tienen que ver con los derechos de usuarios y usuarias y, por supuesto, la importancia que desde esta perspectiva de género se puedan empezar a resolver los problemas derivados de la desigualdad social que afecta de manera muy puntual a las mujeres. Por lo tanto, el principio rector de la igualdad sustantiva, claro que puede estar integrada como los derechos de los y las usuarios, y por supuesto también la perspectiva de género, así como el interés superior de la niñez y, claro, sin lugar a dudas, el principio de la no discriminación, que son los 4 principios que estamos integrando en la ley, de tal manera que tengamos posibilidades de que las reformas ciertamente garanticen lo que aquí nos están planteando. Es decir, que si bien no hay manera de influir que haya igualdad cuando se trata de personas morales, por supuesto,
cuando se trata de las instancias gubernamentales, tenemos que ir avanzando hacia la igualdad. De tal manera que es un precepto que hemos propuesto para que sea el término correcto, la igualdad sustantiva, no la equidad de género, sino la igualdad sustantiva, y hemos dado la argumentación para que en exposición de motivos quede claramente por qué estamos planteando la igualdad sustantiva y qué es la diferencia respecto a la equidad de género. Nos importa mucho que en los parámetros que tenemos que definir en la ley se defina con puntualidad qué es lo que tiene mínimamente que cumplir quienes son concesionarios, concesionarias, para que garanticen su propia autorregulación. Es decir, cada medio de comunicación tiene el derecho, la obligación de autorregularse, pero la ley tiene que plantear parámetros mínimos que estén inscritos en el respeto de nuestra Constitución. A esto me refiero los preceptos que están inscritos, los 4 artículos que tienen que ver con esta reforma, pero por supuesto un enfoque transversal con otros artículos que tienen que ver también con esta materia y que no están siendo reformados. Obviamente muchos de los asuntos van a tener que tener un enfoque de supletoriedad o que mandaten a tener que tomar en consideración otras leyes que son específicamente de otras materias, pero que tendrían que ver con algunos de los temas que aquí se han planteado. El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la defensa de los periodistas, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y por supuesto nos importa mucho que en los medios de comunicación cada autoridad asuma su responsabilidad tomando en consideración estos preceptos. Claro, ustedes saben que la intención en toda la negociación está inscrita para vindicar el precepto constitucional, que en este caso IFETEL asuma su responsabilidad en función del mandato constitucional, y por supuesto en las iniciativas estamos planteando cuáles son los enfoques que tiene que tener IFETEL como la autoridad que encargada de llevar prácticamente toda la conducción de las licitaciones, la vigilancia de que se cumpla con el precepto de la Constitución, las características técnicas, que es muy importante que queden debidamente inscritas, pero por supuesto cuando tiene que ver con asuntos en donde trata de directrices que tienen que ir dirigidas, insisto, a resguardar los derechos de las y los usuarios o la promoción para que no haya discriminación por cualquier condición, sea por discapacidad, sea por edad, o la apertura que tiene que haber para que las mujeres puedan acceder a las concesiones. Por supuesto, estamos enfatizando que queden explícitamente en los artículos que tienen que ver con estas materias. La negociación la estamos dando. Hoy yo no podemos, ni la senadora ni yo, decir puntualmente cómo van en lo concreto, cuáles artículos estamos modificando desde este enfoque, pero estamos trabajando ahora mismo. Saldremos de aquí a seguir trabajando y a seguir revisando en la negociación la redacción de estos artículos. Vamos a hablar también con el PAN. Tenemos que reunirnos y buscar las alianzas con las senadoras de Acción Nacional, con las senadoras del PRI, porque en este tipo de asuntos, lo tengo que decir con mucha claridad, siempre hemos tenido empatía de trabajo todas las senadoras. Entonces, me parece que es muy importante dar avances sustantivos que nos permitan aprovechar las reformas que vamos a hacer a estas 2 leyes, de tal manera que efectivamente aprovechemos para la definición de algunos preceptos que son importantes, hoy tienen que ser tocados en esta ley y que en principio no fueron planteados, pero me parece que hay condiciones de una negociación integral y por supuesto estaremos informando el avance de las mismas. Es lo que podríamos decir. A nuestras compañeras, a ustedes, seguimos trabajando, seguimos discutiendo y seguimos construyendo alianzas que nos permita avanzar lo más que podamos para atender las propuestas que nos han hecho estas organizaciones que hoy vienen representadas por las 3 compañeras.
Ahora pasaríamos, si hay alguna pregunta que quieran hacer, por favor, si son tan amables. Sí, senadora, está Flor Goche de la revista Contra. Sí, por favor, Flor. Hola, buen día. Buen día. Son dos preguntas. Una, ¿ustedes consideran que ni la reforma de junio de 2013 ni la reglamentación secundaria contempla la perspectiva de género, o su crítica va centrada a las dos? Y por otra parte, saber si en este contexto de las negociaciones o la revisión de la reforma en telecomunicaciones que se está dando, ustedes se están organizando con otras organizaciones de la sociedad civil que habían hecho críticas más generales a la reforma, o solo están, digamos, caminando ustedes por un lado para tratar de incluir la perspectiva de género. Gracias. Gracias. Ni la reforma constitucional ni la iniciativa que se está discutiendo actualmente garantizan la perspectiva de género, y vuelvo a poner el énfasis en el hecho de que la agenda de género y comunicación, o la vinculación de esta reforma con los derechos humanos de las mujeres y las niñas, no solo tiene que ver con contenidos, que es en donde básicamente se centra la discusión cuando se alude a la perspectiva de género, sino, insisto, tiene que ver con garantizar el acceso y participación de las mujeres, no solo en la industria de radiodifusión, sino de telecomunicaciones. ¿Qué pasa con los derechos laborales de las mujeres en el contexto actual? Y de ser aprobada la iniciativa tal y como llegó aquí al Senado, tendría afectaciones muy severas a la integridad laboral de las mujeres. Tiene que ver, insisto, también con la promoción de los derechos de las mujeres y de las niñas como audiencias, como usuarias de los servicios de telecomunicaciones. Tiene que ver con la promoción de programas de educación para los medios, para la formación de audiencias críticas desde la infancia, con esta perspectiva, con perspectiva de género, la garantía de recursos y de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías, y señalar o enfatizar también esto que menciona la senadora Angélica de la Peña, que no me parece menor, ¿no? Y es, esta reforma tiene una vinculación directa con los derechos humanos. Y lo que hemos visto en el escenario de la discusión pública es que la perspectiva que domina en esta discusión es la técnica y la económica. Entonces, lo que pensamos es que es importantísimo poner de relieve la afectación que tiene esto para los derechos humanos, para la ciudadanía, en particular, digo, porque es mi área de expertise, la de derechos humanos de las mujeres, pero definitivamente afecta, como lo mencionaba la senadora de la Peña, derechos de la infancia, los derechos humanos en general. En relación a tu segunda pregunta, lo que te puedo decir es que lo que recoge esta agenda son las preocupaciones históricas que mujeres, no solamente en México, sino en las distintas regiones del mundo, han planteado, han llevado a la agenda internacional. Debo mencionar que a finales del año pasado conformamos en el marco de la UNESCO la Alianza Global de Género y Comunicación, y justamente ante la preocupación que significa para el sistema de Naciones Unidas el avance tecnológico y la exclusión de las mujeres a la par. Entonces, decirte esto, lo que intentamos en esta propuesta es integrar, por eso insisto en este concepto, la integralidad de esta propuesta tiene que ver con que pensamos que la Agenda de Género y Comunicación toca distintos aspectos que en conjunto puedan garantizar que los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones beneficien el desarrollo humano de las mujeres y de las niñas en México. Gracias, senadora Barrales. Yo quisiera preguntarle en cuestión a las audiencias, la próxima semana me parece que inician, ¿cuál sería el calendario, con quiénes se reunirían? Y en la cuestión de perspectiva de género, hace un par de meses hubo una iniciativa en Cámara de Diputados para legislar la Ley Federal de Radio y Televisión en este tema y enfrentó muchas dificultades. Seguramente Aimé Vega recuerda que el Partido Verde se movió por este tema alegando que se atentaba contra la libertad de expresión, y se acotó esa iniciativa que impulsaba la perspectiva de género hace un par de meses. Es decir, va a haber dificultades para legislar en torno a este tema en cuestión de medios de comunicación. Gracias. Bueno, lo primero que compartiría es que nos reunimos en mesa directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y acordamos el martes próximo como día de audiencias para poder recibir al interior de esta comisión la presencia
de diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que tienen que ver con estos temas de género, la perspectiva de género, pero también estamos hablando de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la infancia, estamos hablando del Frente Democrático de la Comunicación, recientemente creado, estamos hablando de la Asociación Nacional también de Autores, que se asumen afectados como parte de estas posibles reformas, y son varias las organizaciones que nos han solicitado audiencia. Confirmamos entonces que estas se van a llevar a cabo el próximo martes. Seguramente a lo largo del día vamos a confirmarles el horario, el lugar. Estamos a la espera de salones, pero es muy probable que podamos dedicarle prácticamente todo el día a recibir en audiencia a estas organizaciones. Estamos hablando de organizaciones que tienen que ver con los derechos de la red, Internet y todas estas organizaciones que han manifestado su abierto interés en ser escuchadas, y bueno, las vamos a recibir la semana entrante. En torno a qué tan difícil se vislumbra la posibilidad de garantizar la perspectiva de género en estas reformas, bueno, pues efectivamente no habría quien pueda afirmar que todos estos planteamientos se van a retomar. Sin embargo, nos parece que en el Senado de la República los temas de género nos han permitido el consenso, nos han permitido el acuerdo, y creemos que con el apoyo además de estas compañeras especialistas en estos temas, nos va a facilitar contar con el apoyo al interior de las diferentes fracciones para poder avanzar en perspectiva de género en estas reformas. Sí, sí, estamos viendo nada más para la última pregunta tuya. Sí, estamos planteando estos temas, pero también otros asuntos, otros temas que están planteando otros frentes y otras organizaciones. Es decir, todo de manera integral. María Eugenia, ¿quiere decir algo? Sí, en relación a la segunda pregunta de Flor. El tema de la perspectiva de género es difícil, complicado en todos los ámbitos, incluso al interior de las propias organizaciones. Sí, estamos haciendo alianzas con otras organizaciones y otros sectores que han estado muy activos en relación a la iniciativa de ley reglamentaria de telecomunicaciones, y por supuesto que siempre vamos y hablamos y decimos, pero en el tema de los derechos humanos de las mujeres el camino está muy empedrado en realidad. Entonces, pues vamos a insistir y avanzar todo lo que se pueda. No sé si, Jonet. Sí, también sobre esta pregunta, efectivamente hemos tratado de impulsar el tema por distintos frentes, por distintas redes, no solo de mujeres, porque además estamos convencidas que se trata de una agenda de impacto social, no es una agenda de las mujeres. Entonces, a pesar de estas dificultades, hemos tratado de impulsar esta agenda. Lo último que ha pasado es que sí, nos articulamos con más de 20 organizaciones la semana pasada, en la que llegamos a un punto de coincidencia en el que vamos a formular una serie de puntos que contemplan las agendas de todas las organizaciones, entre ellas por supuesto la de género, y pues para estar dando seguimiento a lo que en la materia de la ley se esté ocurriendo. Bueno, pues seguimos en comunicación para ir avanzando en la información de lo que vayamos logrando. Muchas gracias por su atención.